Y con esta introducción le doy paso justamente a nuestro primer invitado, al doctor Rommel Jurado, jurisconsulto, catedrático, académico, defensor de derechos humanos, muy reconocido en el ámbito profesional en el cual se desarrolla. Y quería arrancar con esto, estimado Rommel, con un canto a la tri, en medio, digo, de todas estas adversidades, en medio incluso de estas pugnas que a veces lamentablemente tenemos que vivirlas, ¿no? Y aquí unos contra otros, entre ecuatorianos, entre ecuatorianas, y esos son a veces los sinsabores, pero también queremos hacer un análisis de este panorama en un mes de octubre, a un año de protestas que dieron paso a fallecimientos de varias personas, aún no con cifra certera, aún en investigación, y en un octubre que ayer, 12 de octubre, en una fecha que es muy simbólica, como que vino acá a Quito nuevamente a revivir esas heridas, abrir heridas que hoy queremos analizarlas contigo. Rommel, muy buenas noches. ¿Cómo analizas este escenario? Gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, siempre es un placer estar en este medio de comunicación, saludar contigo, con tu audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que qué bueno por el país que hayamos tenido un triunfo deportivo. Yo creo que estas cosas, en medio de una situación social tan compleja, en una crisis tan dura y en una situación política tan polarizada, nos viene bien. Nos viene bien porque nos recuerda que somos ciudadanos de un mismo país, que estamos hermanados por muchísimas cosas, que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia, y que en función de eso deberíamos modular y moderar nuestras actuaciones respecto a lo público. Lo primero que quería decirte es que, aunque todavía hay ciertas discusiones sobre las cifras, ya está bastante asentado que en los hechos de octubre del año pasado, pues hubieron 1.340 personas heridas, 11 personas perdieron la vida, 12 personas sufrieron mutilaciones permanentes, concretamente perdieron un ojo. Hubo 1.195 personas detenidas en manifestaciones, cerca del 60% de ellas eran menores de edad, eran personas no adultas todavía, y ese es un grave saldo en términos de derechos humanos para el Ecuador. Nunca hemos tenido un registro similar en la historia reciente del país, desde el retorno a la democracia, de una represión tan contundente, tan fuerte. Además, esta represión fue documentada, digamos, por varias organizaciones de derechos humanos que presentaron sendos informes al país, a la sociedad, pero también a instituciones nacionales y extranjeras, entre ellos las organizaciones Surcuna, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos en Red, Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia. Les apoyaron a ellos abogados y defensores de derechos humanos cercanos a la CONAIE, a la CONFENAIE, a la Ecuarunari y al Centro de Derechos Humanos de Guayaquil y los Yasunidos de Cuenca. Y además de todas estas organizaciones de la sociedad civil, el propio defensor del pueblo emitió un informe oficial. De hecho, las cifras que te he referido de los graves daños en derechos humanos que sucedieron en octubre son cifras de la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, envió una misión que hizo una evaluación y coincidió con los aspectos señalados por el defensor del pueblo sobre las violaciones de derechos humanos. Hicieron una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano. También la Organización de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas, envió una misión al Ecuador, prepararon un informe y coincidieron tanto con el informe del defensor del pueblo como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que hay un consenso general en la sociedad, en las organizaciones de derechos humanos, en las instituciones que recibieron estos informes y en los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que efectivamente octubre fue un mes trágico para los ecuatorianos en el que se produjeron muchas y muy graves violaciones de derechos humanos. Hay una breve pausa y muchas gracias por esa introducción, incluso numérica, cuantitativa, pero a la vez cualitativa, digamos, de lo que aconteció durante estas lamentables jornadas hace un año, Rommel. Pero allí te quería hacer una breve pausa y justamente porque tú nombras qué organizaciones nacionales e internacionales, es decir,
Y esto, perdón que ponga ahí ese tema, pero hay que ponerlo en claro. No organizaciones correístas, sectores correístas, los que emiten este tipo de informes, porque quizás por ahí salían voces en el que decían, no, quizás sean voces que tratan de defender a cierto sector. Tú sabes la polarización política lamentablemente que se vive en ese sentido y se ha tratado de ponerlo en blanco y en negro entre correísmo y no correísmo. Y al hablar de este tema, creo que hay que también poner el dedo sobre la llaga sobre ello y decirlo claramente también a qué corresponde y a quiénes, ¿no? Mira, en efecto, nadie puede dudar de la seriedad de la CEP, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, cuya máxima representante es la hermana Elsie Monge. La propia INRED, por ejemplo, que tiene una tradición de al menos 25 años en el Ecuador y que ha trabajado serios informes y muchos de los, digamos, de los que fuimos, yo también fui en algún momento miembro de INRED, ahora son ministros de la Corte Constitucional, defensores reconocidos de derechos humanos, han ejercido incluso como defensores de derechos humanos. Entonces, nadie puede dudar de la seriedad de esta institución y de las cifras que nos ha mostrado. Por otro lado está el propio defensor del pueblo, es decir, no es una organización no gubernamental, es la institución del Estado constitucionalmente encargada de la defensa y protección de derechos humanos, la que hace un informe oficial y notifica con este informe incluso a las autoridades de control, incluyendo la Fiscalía del Estado, y señalando responsabilidades. Ahora mismo la Asamblea Nacional, con base en los informes recolectados tanto a nivel nacional como internacional, está preparando ciertas preguntas en el marco del juicio político a la ministra de Gobierno. Entonces, hay realmente cosas muy serias, muy documentadas, no pueden ser negadas o su sentido no puede ser cambiado afirmando que la información producida proviene de algún sector político en concreto, porque como vemos, hay sociedad civil organizada con tradición, organizaciones consolidadas, serias, hay institucionalidad estatal y hay organismos internacionales, nada más y nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ratificando la gravedad de las violaciones y el volumen de estas. Uh-huh. Y leía hoy un documento que habría mandado la ministra de Gobierno y Política a la Asamblea Nacional que aceptaba este proceso de juicio político, este trámite, pero que emplazaba a los asambleístas no a dar la cara e incluso no a aparecer por Zoom, les decía, sino presencialmente, así como a ella le ha tocado vivir presencialmente esas y otras jornadas. Esto también genera, digamos, esta mayor espuma política que vive el país en esta contienda que viven entre unos y otros, y qué tanto bien le hace vivir ese tipo de pugnas, de emplazamientos entre unos y otros en medio de tanta polvareda que vivimos, Romer. Mira, la política es la forma en que se gestionan los conflictos en una sociedad civilizada. El marco de la política es el derecho, es el respeto a la ley, es la preservación de los derechos humanos. Cuando los actores políticos o los actores gubernamentales, incluido la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, olvidan esta regla básica, entonces creen que el poder que tienen sirve solamente para satisfacer sus propios intereses o necesidades, y no es así. El poder que tienen los gobernantes y las instituciones del Estado lo tienen precisamente para lograr que esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, sean ejercidos de forma cotidiana. Su primer deber es respetarlos, garantizarlos y promoverlos. Entonces, cuando los actores institucionales, cuando los actores políticos olvidan esta regla básica y usan el poder que tienen, ya sea dentro del Estado o desde la oposición, para vulnerar estos derechos, la sociedad vive unos conflictos muy duros. Y con esto quiero referirme a lo que ha pasado ayer. Es decir, un conjunto de personas, muchos de ellos indígenas, se plantean hacer una intervención, poner tinta de color rojo, poner vestidos, poner símbolos, en un monumento que simboliza la colonización de América.
que es el monumento a la Isabel Católica. Ujú. Y claro, las reacciones de ciertos sectores, no necesariamente oficialistas, de ciertos actores sociales, es tan violenta, es tan racista, es tan antisocial, por decirlo de una manera, que uno queda seriamente preocupado. Llaman a la confrontación, eh, retan públicamente a los dirigentes indígenas, hablan de defenderse, incluso usando la fuerza, y eso es inaceptable. Octubre del año pasado nos dejó una secuela de enfrentamientos serios entre el pueblo y la policía, y las Fuerzas Armadas, y el gobierno. Eso ya de por sí es muy malo, pero la evolución de la fragmentación social, la evolución de la polarización política, ahora lo que está creando es grupos de ciudadanos que se enfrentan entre sí. La política ya no es esta forma racional y razonable de resolver los conflictos en el marco del derecho, sino parece un pugilato en el que todos los días vemos nuevos actores con mayor o menor fuerza golpear a actores ciudadanos, actores sociales, o golpear al gobierno o a los actores políticos sin respetar las reglas del Estado de Derecho. Eso Y es eso es más altamente grave para el preocupante. país, entonces, Rommel. Eso es más grave todavía porque quizás es la muestra, una señal de una falta de gobernabilidad, de desinstitucionalización, una falta de, sí, de liderazgo, que definitivamente el Ecuador está viviendo un momento en el cual ponemos nuestro caminar por diferentes vías y sin respetar, como tú has mencionado, los propios principios, las normas, las leyes y más. En efecto, mira, si uno parangona con el propio país o con otro país, ¿qué tanto hemos avanzado en la consolidación del Estado de Derecho y en la institucionalidad que nos protege? Entiende también que tanto hemos perdido o hemos sufrido un deterioro en el ejercicio de nuestros derechos y nuestra seguridad. Lo voy a decir con un ejemplo. Si tú hace 10 años o 5 años en el Ecuador podías pasear a las 10 de la noche por la parte céntrica de la ciudad con tranquilidad y tomarte un café o tomarte una cerveza y volver tranquilamente a tu casa, eso significa que hay seguridad, seguridad para transitar. Si podías decir cosas, si podías hablar sobre cualquier tema, eso significa que había libertad de expresión. Si los jueces obedecían las reglas del derecho y no había sentencias con influencia política, eso significa que había seguridad jurídica, más o menos, en mayor o menor grado. Si tú vas a Europa, tú en cualquier ciudad europea, tienes todas estas cosas de las que he hablado garantizadas, es decir, seguridad de tránsito, seguridad jurídica y seguridad frente a los ataques de cualquier acto delincuencial porque se procesan con independencia en la administración de justicia. ¿Sí ves? Esto es lo que hemos perdido. Con todo respeto, yo conocí y admiré al doctor Julio César Trujillo. En una época trabajamos juntos en la Comisión de la Verdad, un defensor de derechos humanos. Yo no voy a emitir ningún juicio personal sobre esta persona a quien respeté y admiré en vida, pero debo decir que a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que él presidió y de las designaciones que se hicieron en todos los ámbitos, incluyendo Corte Constitucional, hemos vivido una progresiva desinstitucionalización. Es decir, las instituciones ya no cumplen su función, las personas y las autoridades no obedecen las reglas del derecho. Un ministro de Estado se permitió decir que ya no se puede decir que estamos en un Estado de derecho porque la realidad ha superado a la legalidad. Entonces vivimos en un estado de hecho, donde los hechos, los factos, son los que determinan desde el poder cómo se han de hacer las cosas y no los derechos, no las leyes, no las constituciones. En ese sentido, hemos perdido institucionalidad. Las instituciones han dejado de servir para protegernos, para cuidar nuestros intereses. Cuando el gobierno nacional privilegia el pago de deuda externa en lugar de atender a las personas que están afectadas por el COVID, ya sea en la salud o ya sea en la economía, cuando hay un agresivo desempleo, una agresiva desvinculación, un agresivo despido, tanto en el sector privado como en el sector público, y cuando se crean leyes para desproteger a los trabajadores de sus derechos, entonces la institucionalidad se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido?
porque debía servir para beneficiar y proteger a los ciudadanos, y lo que hace es agredir a los ciudadanos, restringirles derechos, recortarles derechos permanentemente. Lastimosamente, la confrontación social, política, avivada por lo que pasó en octubre de 2019, conmemorado en el día de ayer, no es una confrontación que se base en un hecho o en un suceso, es el fruto de un proceso sostenido de desinstitucionalización y pérdida del sentido del Estado. El Estado ha perdido su orientación, ya no sirve a los ciudadanos, sirve a grupos de poder y afecta a los derechos de los ciudadanos. Y creo que hemos tenido ese análisis similar, te digo claramente, porque vi dos imágenes claras en esta semana. El domingo, yo incluso publiqué algo, lo que viví cuando fui a hacer un breve recorrido, sí, para pasear un ratito a las 7 de la noche de domingo en Quito, en el centro histórico, y fue terrible. Calles de miedo, Rommel, calles de miedo. Por varias calles de ahí del centro histórico, delincuentes, personas de dudosa procedencia, la policía persiguiendo delincuentes, prostitución, en fin, o sea, como tú dices, una falta de seguridad que finalmente miras del fondo y nos debe hacer pensar entonces que perdimos tanto, que no es solamente delincuencia por delincuencia, que no es personas ebrias porque se pegaron los tragos por sí y nada más, que hay prostitutas porque ya las trabajadoras sexuales allí, por su agrado, por su gusto, o sea, quiero con esto llegar a ¿qué nos pasa? Lo que tú has mencionado es institucionalización, efectivamente, y aparte el hecho de ayer. O sea, lo que vivimos, una pugna, una bronca ahí en las calles de unos contra otros propios de este país, nos da mucho que hablar. Nos da mucho que hablar. Te dejo complementar, Rommel. Mira, una de las cosas que a mí más me ha dolido es que a mí me gusta ir al centro de la ciudad. Me gusta, me parece que es una parte bonita de la ciudad. Pero hay partes por las que no puedes transitar porque literalmente encuentras barricadas hechas de alambre de púa y de vallas que impiden la circulación de ciudadanos o de vehículos. Entonces, uno tiene la sensación de vivir en una especie de dictadura, donde el poder está rodeado de alambre de púas y vallas, eh, oculto, funcionando a espaldas de los ciudadanos. No te puedes acercar a la Asamblea Nacional. Todo se hace sin la participación, sin la vigilancia de los ciudadanos. Las leyes se producen de una manera absolutamente contraria a lo que los ciudadanos esperamos de nuestros representantes. Una asamblea que tiene el 2% de credibilidad nacional. Un presidente de la República que tiene el 8% de credibilidad nacional. No pueden gobernar un país desde la legitimidad democrática, porque la legitimidad democrática implica apoyos de las mayorías. Entonces, esa pérdida de institucionalidad, ese atrincheramiento incluso físico del poder, cubierto de alambres y vallas, esa fuerza que despliega el Estado cada vez que alguien quiere protestar, y hay que decirlo todo porque es parte del escenario que vivimos, ese uso inadecuado que se hace de la administración de justicia, al que algunos le han llamado lawfare, es decir, guerra judicial en contra de los opositores políticos, y que ha hecho patente en casos, no digo de Rafael Correa, en casos como el de Paola Pavón, en el caso como el de Virgilio Hernández, o las acusaciones o las descalificaciones públicas que se ha hecho contra Dajaira Hernández, me parece que es una de las jóvenes que perdió uno de sus ojos en las manifestaciones de octubre. El gobierno no está dispuesto a tender un puente de diálogo real para hablar sobre los derechos y hablar sobre la crisis y con los ciudadanos resolver los problemas. Los puentes los tiende lastimosamente a los actores financieros internacionales, a los actores financieros locales, y hay una especie de soliloquio que mantiene consigo mismo y que es amplificado por los grandes medios de comunicación. Realmente es una situación muy compleja y muy crítica en la que es difícil, muy difícil, garantizar respeto a los derechos humanos. Y en lugar de establecer puentes conciliadores, vemos estas actuaciones como las de ayer, ¿no? Con acusaciones cruzadas. La CONAIE ha denunciado al Estado por el grave delito de lesa humanidad, es el más grave de todos los delitos. Vi al doctor Carlos Poveda, que es un jurista excepcional, acompañando a Jaime Vargas y a ISA, a la Fiscalía del Estado, a presentar efectivamente
una denuncia en contra del Estado ecuatoriano, vinculando al presidente de la República, a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, y señalándolos como posibles responsables de todas estas graves violaciones de derechos humanos. Y estamos a puertas de un juicio a la ministra de Gobierno, que precisamente está motivado por estas graves violaciones. Entonces, es una situación compleja. Lastimosamente, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación o los medios tradicionales, no han traído este importante tema a la mesa de debate. Han sido exageradamente, no sé, ciegos, han invisibilizado este debate, y hay que hablarlo porque es el debate de los problemas nacionales. Mira, los derechos son las libertades, sí, es verdad, la de tránsito, la de asociación, la de expresión, pero los derechos también son tener derecho a la educación, tener derecho a la salud, tener derecho a la alimentación, y para eso hace falta hablar de los problemas económicos del país en clave de solución de los derechos, en clave de apoyo a los ciudadanos que somos los titulares de esos derechos. Y no hablamos de eso, no estamos hablando de eso. Y eso solamente hace que los conflictos se agudicen porque no son tratados, no son planteados en la esfera pública tradicional. Por suerte, los medios de comunicación alternativos, como el tuyo y otros medios de comunicación alternativos, están haciendo un esfuerzo tocando este tema, incluso sabiendo que tocar el tema te ponen mal predicamento con el gobierno, lo voy a decir de esa manera, pero es lastimosamente cierto. Bueno, ya tenemos algunos años también en y sabemos cómo actúa uno y otro, ¿no? Pero hay que batirse, como dicen nuestros mayores. Hay que seguir y no callar, definitivamente, y más aún cuando vivimos escenarios tan difíciles y cruciales como estos. Y en tu reflexión final, Rommel, pedirte, sí, ese mensaje de remate, ahora que estamos hablando futbolísticamente, pero con un escenario político electoral, porque además varios de estos factores y las argumentaciones que tú has mencionado también tienen que ver con esto, de ciertos actores que callan, ciertos actores que operan de una y otra forma, también tiene que ver con un objetivo electoral que se viene, con un gobierno que está próximo a irse, con no sabemos quién finalmente tome este país quebrado y quebrado a todo nivel, tal como lo vemos. ¿Qué decir al respecto en este octubre para que no, ojalá, y eso es lo que todos anhelamos, pese a todas las diferencias, a todo lo que puede existir, que no exista otro octubre así? Rommel, por favor. Mira, dos cosas. Primero, pedirles a los ciudadanos tolerancia y respeto al pensamiento ajeno. Una de las cosas que pasa en los grupos de WhatsApp es que la gente, cuando empieza a hablar de política, inmediatamente sale alguien a silenciar al grupo. No, 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 de eso no se habla aquí. De religión tampoco se habla, de fútbol tampoco se habla. Entonces, lo que yo he dicho es, de todo se puede hablar, de todo, pero para hablar con fines de entendimiento, con fines de coordinación, con fines de empatía humana, hay que respetar al otro. Hay que permitir que el otro diga y haga en la misma medida que uno quiere decir y hacer. Entonces, lo primero que le pido a todos los ciudadanos es que debatan, que hablen, que usen los grupos de WhatsApp, las reuniones familiares, las conversaciones con los amigos, virtuales o presenciales, para hablar de los problemas. Y cuando hablen de los problemas, piensen que los actores políticos deben tratar los problemas, las soluciones a esos problemas, desde la perspectiva de los derechos, porque los derechos son para todos los ciudadanos. Cuando un actor político dice que va a garantizar un derecho, ya sea este a la salud, ya sea este a la alimentación, ya sea al trabajo, ya sea al salario digno, está beneficiándonos a todos los ecuatorianos. Y por lo tanto, cuando debatan y hablen de los problemas y de los derechos, les pido que su voto, que su opción política sea por aquellos actores políticos que en su propuesta defiendan los derechos de los ecuatorianos. Defiendan los derechos de los ecuatorianos. Lo primero que les pido es dialogar, pero dialogar con respeto y tolerancia hacia el otro. Lo otro que les pido es pensar en los derechos, y luego les pido comedidamente elegir a los actores políticos de su preferencia, pero ojalá que estos actores políticos de su preferencia hablen de derechos y hablen de proteger los derechos económicos, sociales, culturales, y así también las libertades.
Muchas gracias al doctor Rommel Jurado por habernos acompañado en esta jornada con sus valiosos conocimientos y apreciaciones y mensajes en este día que amerita tratar, no callar y por supuesto escuchar las voces de unos y otros sectores, y voces como las del doctor Rommel Jurado son muy valiosas para reflexionar y nosotros a partir de ello también tomar nuestras propias decisiones. Gracias, Rommel, por habernos acompañado. Una buena noche. También siempre es un gusto. Buenas noches.